Muy buenas tardes. Ya estamos por aquí con un nuevo caso, que aunque sea un caso antiguo, bueno, el que haga mucho tiempo que no escuche hablar de él, le refrescaré el caso primero antes de deciros los puntos más importantes que os quiero comentar sobre él. Y la persona que sea de fuera y no lo conozca, bueno, pues un caso nuevo. Pero antes de esto, os digo lo que siempre os comento y no me hacéis caso. La persona que vea mi vídeo y no esté suscrito, no cuesta dinero ninguno que se suscriba. El canal tiene que ir subiendo un poquito más. En los últimos días hemos tenido una gran subida, pero bueno, tenemos que subir un poquito más. A ver si podemos llegar a los 1000 suscriptores, ¿no? Esa es mi meta. Yo creo que tampoco pido tanto. Y es una cosa que no os cuesta ni dinero ni trabajo ninguno, y a mí, como os digo, me ayudáis muchísimo. Y otra de las cosas, ¿por qué no me dais like? No entiendo. Solamente es pulsar. Bueno, otra de las cosas también, que no se me vaya a olvidar, hace muchísimo tiempo que no me pedís ningún caso. No sé si no tenéis interés o intriga por alguno en concreto, que yo, como ya sabéis, os lo preparo en el momento que me lo pidáis, vamos, me pongo a ello. Si no, va a ver, yo voy trayendo casos antiguos, casos más recientes, pero si tenéis alguno que queráis, ya sabéis. Bueno, después de colocaros todo el rollo que os he colocado, vamos a comenzar con el caso. A mí este caso me impactó bastante cuando sucedió. Es la desaparición y bueno, todo lo que sucede después de Rocío Vaninkoff y Sonia Caravantes. Os cuento un poquito bueno, os voy a contar la historia completa para, como os digo, la persona que haga tiempo que no lo escucha o no lo conozca, pues para que sepáis todo lo que pasó con todos los datos. La tarde del 9 de octubre de 1999, Rocío Vaninkoff, de 19 años, fue a casa de su novio Antonio José. Bueno, Antonio José Jurado. En su domicilio en la Cala de Mijas. Mijas es un municipio andaluz de la provincia de Málaga, en España. Málaga está en Andalucía para las personas que estén fuera. Bueno, pues Rocío, sobre las 9:30 de la tarde-noche, vamos a decir, salió camino a su casa. Estamos hablando de octubre, ya en octubre empieza a oscurecer antes, y a esa hora pues imagino que ya estaría o oscurecido del todo o casi a punto. El camino que hay de su casa a casa del, o sea, de casa del novio a su casa, son 500 metros, es muy poco, pero el camino no es un camino donde por allí transiten muchas personas, ni haya mucho fluido de coches, ni... Pero bueno, que como yo digo, ¿no? Nada más que hace falta cruzar una esquina para que te pueda pasar cualquier cosa. Bueno, pues 500 metros es lo que había de la casa del novio a su casa, y ella iba con la intención de ducharse y volver a ver a su novio, porque habían quedado en la feria de Fuengirola, en Málaga. Bueno, pues tras salir de casa de su novio, desaparece y se le pierde la pista. Ya no se sabe absolutamente más nada de ella. A la mañana siguiente, Alicia Hornos, la madre de Rocío, se extrañó por la ausencia de su hija y envió a su otra hija Rosa a casa del novio de Rocío, de Antonio José, para que fuera y preguntase por ella, porque bueno, era el último sitio donde sabían ellas que había ido, ¿no? Cuando Rosa vuelve a casa de su madre, le dice que no se preocupe, ya que Antonio José no fue a la feria porque se quedó dormido, y le ha dicho que la vieron, que, o sea, al novio le habían dicho que la habían visto a Rocío por la feria y que posiblemente se hubiera quedado a dormir en casa de alguna amiga. Pero en ese momento, bueno, pues la madre piensa que sí, que así habría pasado, y nadie comprobó realmente si había visto a sus amigas o si se habría quedado a dormir en casa de alguna. Bueno, la confianza, ¿no? De que, bueno, pues si eso a lo mejor había pasado alguna vez, pues la madre se quedó tranquila. Con el paso de las horas, ya si Alicia Horno ya está intranquila por todas las faltas de noticias de su hija, y con el fin de despejarse sale a dar un paseo junto a su compañero sentimental Juan Cerrillo. Estando por un descampado, que es el camino, vamos a decir, de casa del novio a casa de Rocío, se percató a escasos metros de la existencia de unas zapatillas de deporte que identificó como
como de su hija Rocío. También encontró un pañuelo y manchas de sangre en el suelo. Inmediatamente lo pone en conocimiento de la Guardia Civil, la cual procede al acotamiento de la zona, y se confirma que tanto las zapatillas como los restos de sangre existentes en el suelo y también en el pañuelo corresponden a Rocío Baninco. En dicho lugar había huellas de un vehículo que, por las características de las mismas, podrían corresponder a un modelo pequeño cuyos neumáticos ya no estaban disponibles en el mercado, estimándose que debían tener una antigüedad de unos 6 años aproximadamente. En dicho vehículo fue probablemente donde se trasladó el cuerpo, pues las huellas dejadas estaban sobrepuestas a los restos de sangre y a las dejadas por el arrastramiento de un cuerpo o de, bueno, aunque estuviera viva en ese momento, pero del cuerpo o del cadáver, que todo esto, claro, se presupone que es para ocultarlo, ¿no? Bueno, pues la investigación sitúa los hechos a las 10 de la noche del día 9 de octubre de 1999, coincidiendo con la declaración en el juicio de un taxista que manifestó que ese día regresaba de dejar a unos clientes en Fuengirola y al llegar a la altura de donde aparecieron los restos de sangre y las zapatillas, esquivó un vehículo todoterreno que se encontraba parado encima de la acera contraria de donde iba este taxista, ¿vale?, con las luces puestas, y que al cruzarse con él pudo oír un enorme chillido o grito que le hizo asustarse hasta el punto de subir rápidamente los cristales de las ventanas de su vehículo. A los 3 o 4 días de enterarse de lo que allí había sucedido, acudió a la Guardia Civil para manifestar lo que había visto y oído. Y yo me hago una pregunta, y no estoy diciendo que este hombre tenga la culpa de nada ni nada de nada, pero si yo paso por un sitio y escucho un grito tan aterrador como para subir las ventanillas de mi coche, yo lo primero que hago es llamar a la Guardia Civil, Policía Nacional o quien corresponda en el sitio donde yo vivo, ¿no? Que no es nada, perfecto, pero ¿y si es algo? Es que si tanto te asusta como para subir las ventanillas y salir huyendo de allí, creo que es algo que debería de decirse, ¿no? Pero bueno. Este dato es importante porque se sitúa que lo que sucediese allí fue a las 10 de la noche. Pues según su declaración se fijó en el reloj de su vehículo y marcaba exactamente dicha hora. La investigación afirma en el acto del juicio que las gotas de sangre se inician en la misma calzada a una distancia de 1,10 metros de la acera, formando un reguero que continúa hacia el descampado hasta una zona donde existe un gran charco de sangre donde se presupone que se desangra Rocío. El 17 de octubre del 1999 se organiza en la Cala de Mijas una búsqueda dirigida por la Guardia Civil. Tras más de 3 semanas de búsqueda infructuosa, el día 2 de noviembre apareció el cadáver de Rocío, totalmente desnudo, en unos terrenos ubicados entre Marbella y San Pedro de Alcántara. Más tarde se determinó que había sido apuñalada repetidamente. El cadáver estaba en muy mal estado, probablemente por haber sido rociado con líquido inflamable y quemado, por lo que no pudo determinarse si había sido vivo. A pocas distancias del cuerpo se encontraron 2 bolsas de basura, de estas tipo industriales, o de las comunitarias, de estas grandes, no muy grandes, de color negro, y dentro lo que contenía eran otros objetos personales de Rocío. 2 camisetas, de las cuales una de ellas era de color blanco con el anagrama de Nike, pero no se encontró en dichas bolsas ninguna vestimenta correspondiente a la parte inferior ni tampoco su ropa interior. Eso desapareció y no se encontró nunca. No existe duda en cuanto a que dichas prendas eran las que llevaba Rocío cuando acabaron con su vida, ya que consta en ellas los desgarros ocasionados por las puñaladas. Según declaraciones de los investigadores, en el acto del juicio, en una de las bolsas que aparecieron junto al cadáver estaba escrito en grande el número 8. Según los investigadores, estas bolsas fueron unidas entre sí con cinta adhesiva
para formar un sudario. Aparecieron asimismo unas pegatinas de las repartidas por el párroco señor Tejero en la búsqueda organizada el 17 de octubre del 1999. Esto hizo sospechar que quizás el asesino o algún cómplice o los asesinos o quien hubiesen sido fueran del círculo de Rocío o de su familia. Que la verdad es que esto yo no estoy tampoco muy de acuerdo, porque si esto se reparte a todo el mundo que participa en la búsqueda, puede haber sido cualquiera. Pero bueno, al estar trabajando el caso e investigándolo y mirando en un sitio y mirando en otro, lo comentaban y digo, bueno, pues lo voy a comentar para ver qué os parece a vosotros. Bueno, pues el lugar donde fue hallado el cadáver necesariamente debía ser bien conocido por la persona que allí lo deposita, ya que el acceso al mismo parte de un camino existente que se inicia perpendicularmente a la carretera, inapreciable para los conductores que no conozcan su situación. Durante los primeros días, tras la aparición del cadáver, la Guardia Civil facilita a los medios de comunicación 3 informes diferentes y contradictorios sobre las condiciones en que fue encontrado el cadáver. Interrogan inicialmente como principal sospechoso al novio de Rocío, Antonio José Jurado, por entonces menor de edad, pero claro, fue el último que la ve con vida, que sabe algo de ella. El hecho de haberse quedado dormido en su casa en lugar de haber acudido a la feria de Fuengirola, como había dicho, la contradicción respecto a la ropa que vestía Rocío, porque por una parte la madre decía que Rocío llevaba una camiseta blanca con el logotipo de Nike y unos pantalones morados tipo elásticos. Sin embargo, el novio lo que declara es que no llevaba esa camiseta y que nunca la había visto con tal prenda. Y la madre del novio, que llevaba una Rebeca gris marengo con cremallera, porque recordaba que ella misma le subió la cremallera antes de haber salido de la casa, cuando ya se iba a marchar. Pero a su vez Alicia Hornos, la madre de Rocío, dijo que su hija no podía llevar esa chaqueta ya que se encontraba en su domicilio. Entonces, ¿qué sucede? Pues que esta contradicción y que lo que la madre había dicho de la ropa coincidía con lo que la parte que se había encontrado, porque ya decimos que la ropa inferior no se encuentra, pero la camiseta se encuentra, pues claro, todo muy sospechoso. Que tampoco sé yo dónde está tanta sospecha, porque se pueden haber equivocado lo mismo la madre del novio que el novio de día, y no sé. Yo soy una persona muy despistada y mi hija sale por las puertas y yo no sé qué ropa lleva, y a lo mejor acaba de venir a hablarme o decirme adiós o lo que sea, no sé, yo no me suelo fijar, entonces no sé, pero bueno, le dieron bastante importancia a eso y por eso lo cogieron como primer sospechoso. Durante los interrogatorios negó contundentemente los hechos y afirmó asimismo no tener carnet de conducir. Se comprobó, pero se supo que conducía habitualmente sin tener el carnet, entonces claro. De momento fue puesto en libertad sin cargos. 20 años después declaró en televisión que sufrió maltrato en comisaría por parte de la Guardia Civil, que no entendía lo que le decían, que recibió insultos como niñato de mierda y otros insultos que no he querido recogerlo para ponerlo aquí porque me parecen demasiado exagerados. Que no digo que sea mentira, que digo que no me gusta decir eso en el canal. Que le tiraron de las orejas y chocaron su cabeza contra la mesa, por lo que estuvo a punto de inculparse de la muerte de su novia. Que yo no sé, vamos, yo sé que antiguamente la Guardia Civil tenía mucha mano dura y además estaba como aquel que dice permitido. Pero hoy día las cosas no son así. Pero ¿hasta qué punto para hacer las investigaciones y los interrogatorios tienen que estar insistiendo para que una persona pueda llegar, incluso hasta sin ser culpable, declararse culpable? Pero bueno, es que tampoco hay otra manera de poder investigar las cosas, ¿no? Bueno, pues otra persona sospechosa y sometida a vigilancia fue María Dolores Vázquez Mosquera, nacida en Betanzos, provincia de La Coruña.
profesional de la hostelería, vecina de la Cala de Mijas, aunque criada en Reino Unido, y expareja de Alicia Hornos, madre de Rocío. La Guardia Civil le intervino su línea telefónica e incluso introdujo en su círculo social una agente femenina, quien declaró que Dolores era fría, calculadora y agresiva. La Guardia Civil, reduciendo la lista de sospechosos hasta centrarse en Dolores Vázquez. La propia Alicia Hornos, la madre de Rocío, estaba convencidísima de la culpabilidad de Dolores Vázquez y fue una de las principales investigadoras de la acusación. Ante la publicidad y la alarma social suscitada por el caso, la Guardia Civil acelera sus pesquisas y finalmente detuvo como sospechosa, por lo que Dolores Vázquez pasó a prisión preventiva. Durante varios días se la sometió a largos interrogatorios sin que en ningún momento se derrumbase. Dolores negó una y otra vez haber tenido parte en los hechos, declarando que el 9 de octubre de 1999 estaba al cuidado de su madre y de una hija de su sobrina, de 2 años y medio. Manifestó asimismo que esa noche realizó algunas llamadas telefónicas desde su domicilio, que se podría acreditar mediante los correspondientes recibos. El juez declaró que la acusada mantenía una actitud amable, diciendo que cuando la invitó a realizar un descanso, ella dijo que no era necesario y que tras un vaso de agua estaba preparada para continuar. Hombre, vamos a ver, es que ya que esto se va a alargar, ¿a qué voy a hacer yo un descanso de qué? Seguir con lo que tengáis que seguir, que yo, si no he sido culpable, no voy a decir que he sido culpable, ¿no? En una rueda de prensa, el fiscal y la Guardia Civil declararon que 2 fibras correspondientes a la ropa deportiva de Dolores Vázquez, que vestía habitualmente, habían sido cotejadas con fibras encontradas en el cadáver de Rocío y se correspondían casi en su totalidad. Quedarse con este dato, ¿vale? La prueba se había realizado con un microscopio por el Instituto de Toxicología. La Fiscalía se opuso a la libertad de la acusada, aseverando la certeza de la prueba. El juez instructor de Fuengirola, don Román Martín, deniega la libertad provisional solicitada por el abogado defensor de la detenida, Pedro Apalategui. A partir de este momento, la opinión pública, alimentada por la prensa y televisiones sensacionalistas, ya condenaban a Dolores Vázquez como culpable del asesinato. Quien recuerde el caso, imagino que se acordará las televisiones, que era impresionante. Y como además la madre de Rocío estaba por atrás, que ella estaba súper convencida de que había sido ella, y cada entrevista que le hacían o cada vez que ella hablaba lo decía, pues todavía la población al completo estaba totalmente convencida de que esa mujer había sido la asesina de Rocío. Las cadenas de televisión grabaron a los asistentes del entierro de Rocío el 21 de noviembre y en una de las fotos de Dolores Vázquez, en la que ella parece estar mirando con intensos ojos de odio a Alicia Hornos, fue destacado y comentado en un programa de televisión tras su detención. Vamos a ver, esta persona tiene una cara muy seria y además muy seca, y es que además ella es seca, pero eso no quiere decir, y además que ya sabemos que tú estás en un sitio y tú lo mismo haces así, que haces asado, y que una foto se puede malinterpretar, vamos, por todos lados. Pero claro, estaba todo tan caliente, era el punto clave, y bueno, la mínima cosa que tenían, pues la explotaban al más no poder. Esa fotografía, difundida en casi todos los medios, sirvió para provocar que todos creyésemos que la culpabilidad de Dolores Vázquez, que cuanto más decían, pues más pensábamos que era así, ¿no? Desde el Laboratorio de Investigación Criminalística de la Guardia Civil se solicitan las fibras para realizar un nuevo análisis, ya que con el efectuado por el Instituto de Toxicología no hay garantías de fiabilidad. Al principio, una fiabilidad brutal, en la que os he dicho que os quedaréis con el cante. Ahora ya estamos a medias, ya no tenemos tantas garantías.
El análisis de ADN definitivo concluye que las prendas intervenidas no tienen similitud con las encontradas en el cadáver de Rocío Baninkoff. No tenían nada. Absolutamente nada. De una fiabilidad pasmosa a no tener absolutamente nada. El abogado de Dolores Vázquez, Pedro Apalategui, ante la evidencia de todos estos extremos, vuelve a solicitar su libertad provisional, pero el juez instructor deniega nuevamente la presión. Que yo, en muchas ocasiones, pienso que los jueces también se guían por el pueblo, por la opinión de la gente, por la televisión, porque claro, si este juez, todo el mundo pensando que ella era la asesina, la deja suelta, vamos, yo creo que la gente se lo comen y lo apedrean. Y esto no debería de ser así. Porque si tú no tienes pruebas, tú no puedes tener una persona detenida. A mi forma de pensar, igual estoy equivocada, pero yo lo veo de esta manera. Bueno, pues el juicio se hizo con un jurado popular, que tampoco estoy de acuerdo con eso, pero bueno. Y la Fiscalía se concentró en descalificar a Dolores Vázquez sin aportar pruebas concluyentes que la inculparan. No tenían nada. Se centró en la relación que la acusada había mantenido en el pasado con la madre de Rocío y en la relación maternal que la acusada había tenido hacia Rocío. El juez no intervino para frenar este irregular curso de procedimiento. Es que encima ni siquiera paraba las cosas que eran totalmente injustas y que no venían a cuento. No sé, yo creo que aquí fue una injusticia. Vamos a ver, yo pienso que es una injusticia total tener una persona detenida en la cárcel o como queramos verlo, si no ha cometido un asesinato o no ha cometido el acto delictivo que sea, pero menos todavía, no sé, que el juez no actúe conforme a las leyes, cuando las leyes que tenemos, que son una basura, pero por lo menos que actúe bajo la ley. Y después nos enteramos de otros casos de asesinos confesos incluso, y que los tienen, vamos, más mirado que al propio asesinado. O no sé, yo es que de verdad es que la justicia cada vez la entiendo menos. Bueno, estamos hablando del año 1999. Bueno, pues nos vamos a los testimonios y testificó la Guardia Civil para declarar que ninguna de las huellas dactilares encontradas en la bolsa de plástico correspondían a las de Dolores Vázquez. La defensa solicitó el cotejo con las huellas encontradas en los objetos que contenían las bolsas, pero el juez negó la prueba. ¿Por qué? Yo me pregunto por qué, no lo entiendo. Yo creo que cuanto más se pueda buscar pruebas, pues mejor, ¿no? También declararon que las fibras encontradas en el cadáver de Rocío no coincidían con las fibras de ropa de la acusada y que la pegatina de los grupos de búsqueda que había aparecido en los alrededores del cadáver no había sido utilizada, ya que estaba despegada del papel, que no estaba despegada del papel protector. Que me parece tan absurdo. O a mí me dan una pegatina y me la tengo que pegar. No tengo por qué, no puedo llevarla en la mano. Pero bueno. Declararon que el día del crimen Dolores Vázquez no utilizó su coche ni alquiló otro. Por otra parte, el modelo del coche de marca Toyota de la acusada era tipo deportivo, de ruedas anchas, y no aparecieron ese tipo de huellas ni en el lugar de la agresión ni en el de la aparición del cadáver. Es que por ahí tampoco tenían nada. Es destacable, oye, que yo quiero decir una cosa, yo fui una de las primeras que pensó, porque claro, con el boom que le estaban dando y que todo lo que decía lo decían en contra de ella, yo fui una de las primeras que pensé que Dolores Vázquez era culpable. Yo no voy a decir que yo sea, no sé, ni investigadora, ni yo tenía pruebas, ni yo conocía a esa mujer, ni nada de nada de nada. Y claro, os vuelvo a decir, cuando tú escuchas por la tele, es culpable, es culpable, es culpable, porque ha hecho esto, porque se ha encontrado lo otro, tú piensas que es culpable. Yo creo que esto nos habrá pasado más de uno y más de una, vaya. Bueno, pues
Es destacable que los neumáticos del vehículo utilizado en el crimen eran muy antiguos, ya que no se encontraban disponibles en el mercado. A pesar de lo cual los investigadores barajaron la hipótesis, flipamos, ¿vale?, de que Dolores Vázquez hubiera podido alquilar un vehículo para trasladar el cadáver. Pese a que las compañías de alquileres de coches lo renuevan con mucha frecuencia. Y se supone que no tienen que tener coches antiguos, ¿no? Pero bueno, llegaron hasta eso. El fiscal del caso, el señor Montijano, manifestó que María Dolores vive en una zona en donde, aquí yo es que alucino, en donde residen muchos extranjeros. Bueno, ya sabemos que en Málaga hay muchísimos extranjeros. Y estos tienen por costumbre dejar las llaves puestas de los coches, por lo que pudo coger cualquiera de ellos que su dueño la hubiese dejado puesta y haber cogido uno de los coches. ¿De verdad? Yo no sé vosotros qué pensáis, pero a mí esto me parece de película. No sé, yo creo que es buscar donde no hay. Esa mujer va a robar un coche que además, por mucho que haya muchos extranjeros, yo no sé hasta qué punto, porque no estamos hablando de los años 70, que se suponía que dejabas la puerta de tu casa abierta y no sucedía nada. No, estamos hablando del año 1999, donde había muchos robos, donde había casi como ahora. Yo no sé hasta qué punto es verdad que los extranjeros dejan las llaves puestas. No sé, a mí me parece un poquito surrealista todo, pero bueno. Bueno, pues Begoña Martínez, sobrina de la acusada, declaró que el día 9 de octubre de 1999, junto a su marido e hijas de 2 años, de 2 años y medio, se trasladaron desde su domicilio habitual de Granada hasta el chalet de su tía Dolores en Mijas, a donde llegaron sobre el mediodía, almorzaron y alrededor de las 9 de la noche se trasladaron a Málaga para cenar en casa de unos amigos, dejando a Dolores Vázquez en la vivienda al cuidado de la niña y de la madre de esta. La acusada, Dolores Vázquez, declaró que solo se ausentó de la casa el tiempo de cruzar al restaurante Oasis, a 7 metros de su domicilio, para comprar tabaco y tirar la basura. El resto de la noche no se movió de la casa. Se acredita con documentos de Telefónica que estuvo hablando por teléfono desde las 10:34 hasta las 11:10 y posteriormente de nuevo a las 11:17 durante 2 minutos. Rosa María Díaz, compañera de trabajo de Dolores Vázquez, declaró que ésta la telefoneó para decirle que no podía ir a visitarla por motivo de estar cuidando a su madre y a su sobrina. Describe a la acusada como persona buenísima, generosa y que le encantan los niños, que atiende con dedicación a los mayores, entregándose a las personas que la necesitan, añadiendo que jamás ha presenciado una sola escena violenta de Dolores, ¿no?, sino un comportamiento exquisito. Por otro lado, una empleada ucraniana que había trabajando en el domicilio de Dolores Vázquez declaró que esta, Dolores, agredió con un cuchillo un cartel de Rocío el día 2 de noviembre del 1999, día del descubrimiento del cadáver. ¿Os podéis imaginar cuando esto sale a la luz? Los medios de comunicación, ¡buah! Entre las fotos del cementerio, del entierro de Rocío mirando mal a la madre y supuestamente apuñalando un cartel de Rocío que tiene su explicación, pues claro, ya ahí vamos. Si estaba hecha la cruz, ya era cruz y más cruz. Dolores Vázquez en ese momento argumentó que la empleada no hablaba español y por eso había usado el gesto de apuñalar la fotografía para que entendiera que la joven había muerto apuñalada. Marisa Sevillano, la bruja, declaró que la acusada había acudido a su consulta de vidente y le había contado ciertos planes de venganza contra Rocío. Vamos a intentar sacar dinero de donde sea. Yo alucino. Una psicóloga de la Guardia Civil presentó un informe en que se describió a la acusada como persona muy autoritaria,
capaz de tener una explosión descontrolada por genio por un pequeño desencadenante, como si un té está frío o caliente. Es un tipo de persona muy manipuladora y que para la obtención de ganancias muestra una máscara de dulzura. Yo no sé hasta qué punto esto en un juicio, porque yo puedo ser la persona más antipática, estúpida, antisocial del mundo y no ser una asesina. Digo yo, no sé. Bueno, pues según esta psicóloga, el asesinato de Rocío podría considerarse un caso de violencia doméstica, aunque añadió, vamos a flipar ya, ¿vale? Los homosexuales y sobre todo los homosexuales reprimidos, manifiestan conductas de violencia más desmedidas. ¿De dónde ha salido esta señora? ¿En qué época de la prehistoria la metemos? Yo me quedo alucinada. De verdad es que yo no entiendo cómo esas palabras pueden salir de la boca de un ser humano. No lo entiendo. ¿Vamos a calificar a alguien por su orientación sexual? Es que me parece absurdo, es ridículo y de vergüenza. Para hacer su informe, la psicóloga se basó en las declaraciones de conocidos de la acusada y en conversaciones con ella ante la detención, no en examen psicológico. O sea, tú prefieres creer lo que la gente dice y la gente cuenta y no por tus estudios, que supongo yo que llegarán un poco más lejos, ¿no? Yo no sé de verdad este título a esta mujer quién se lo dio, si fue en una tómbola o le tocó en un fosquito, porque es que yo no lo entiendo. Afirmó que era agresiva, violenta, que no controlaba su genio, algo probado por unas supuestas agresiones físicas y verbales que la acusada había cometido, aunque Dolores Vázquez no tenía ningún antecedente judicial. Supongo que será que alguien se lo contaría, ¿no? Bueno, Encarnación Lozano, empleada del restaurante Oasis, declaró al año de transcurrir los eventos que María Dolores Vázquez se acercó a la ventana de la cocina a las 11:30 del 9 de octubre del 1999 para comprar tabaco, con signo de estar nerviosa, al tiempo que decía que venía de correr. El propietario del restaurante Oasis declaró que Dolores Vázquez nunca se ausentaría de su domicilio sin tener a una persona al cuidado de su madre. Por otro lado, los forenses manifestaron que Rocío murió desangrada en el lugar donde fue asaltada, pero aproximadamente pudo permanecer en dicho lugar de 4 a 6 horas y que posteriormente el cadáver fue trasladado a alguna casa donde se le desnudó y se le preparó en las bolsas que aparecieron junto al mismo. Si la zona donde se encuentra la sangre y la zona donde se encuentra el cadáver está relativamente cerca, me parece un poquito absurdo que piensen que el cuerpo se lo han llevado a una casa, que lo han metido en bolsa y que lo han vuelto a llevar otra vez casi al mismo lugar. No sé. Me parece un trabajo. Vamos a ver, yo no tengo la mentalidad de un asesino. Quizás ellos sí lo saben porque lo hayan estudiado o no sé. Pero, no sé, me parece un poquito raro. Según los 5 forenses, es inusual que en tan poco periodo se produzca en un cadáver tan avanzado estado de descomposición, casi esqueleto, pero que existan casos, aunque muy pocos constatados, en la práctica forense. Pero bueno, es que aquí no era cuestión de que el cuerpo estuviera en descomposición, es que se había dicho que le habían echado algún líquido y corrosivo y que aparte de eso la habían quemado y que... Bueno, según la conclusión del fiscal basada en la investigación de la Guardia Civil, Dolores Vázquez, que se encontraba haciendo deporte por la zona de la Cortijera, alrededor de las 10 de la noche, se encontró inesperadamente con Rocío. Discutieron y con un estilete o punzón que portaba, la asesinó, arrastrando su cadáver hasta unos matorrales para esconderlo.
De camino a su casa se detuvo a comprar tabaco en el restaurante Oasis en la urbanización El Chaparral. Entró en su domicilio, que está justo enfrente. Posteriormente, cogiendo el coche de cualquier extranjero o auxiliada por otras personas involucradas, volvió al lugar de los hechos sobre las 2 de la madrugada para recoger el cadáver, introducirlo en el coche y llevarlo hasta su domicilio, desde donde, tras varios días, realizó su posterior traslado. De verdad, yo no sé, vamos. Y esto lo dicen gente especialista. Yo me quedo... Que os vuelvo a decir que yo fui la primera que pensó que ella había sido culpable. Pero bueno, culpable, vamos a ver, culpable de que, yo qué sé, o se lo hubiera encontrado, o la hubiera buscado, o lo que fuese. Le hubiera quitado la vida, la hubiera tirado donde la tiró, la hubiera metido en las bolsas, lo que sea. Pero esto tan retorcido de me la llevo a mi casa, robo un coche durante unas horas, la tengo varios días allí. Por favor. Bueno, nos vamos a la sentencia. El jurado popular, en su veredicto, se limitó a repetir literalmente las conclusiones del fiscal y en septiembre del 2001 declaró a la acusada culpable del asesinato. Y luego el jurado popular. Yo es que eso no lo puedo entender. Primero, ¿no hay personas que estudian precisamente para eso? ¿Qué preparación y estudio tenemos las personas de a pie para saber si una persona es culpable o no? Quiero que me digáis si vosotros estáis de acuerdo con los jurados populares. A mí me llamaron una vez y yo, por medio de mi médico, bueno, yo tuve mis motivos, tengo mis motivos de enfermedad como para no asistir como jurado popular, ¿no? Pero que no, es que no. ¿Qué preparación tengo yo para meter a una persona en la cárcel o no? Cuando hay personas que tienen sus estudios y su preparación para ello. Y que además, volvemos a es que lo repito mucho, pero es que es indignación lo que siento. Que nos dejamos guiar por lo que vamos escuchando. Y no estudiamos un caso, no sé. Yo puedo tener una opinión, pero yo no puedo juzgar a una persona. Juzgarla me refiero de que mi opinión sirva para que después un juez tome una determinación. No me parece. Bueno, pues tras este veredicto, el juez de la Audiencia Provincial de Málaga, Fernando González Zubieta, el 25 de septiembre del 2001, condenó a María Dolores Vázquez a 15 años y un día de prisión y una indemnización de 18 millones de pesetas, que son 108.182 euros con 18 céntimos. Pero el caso no se cerró ahí, sino que el abogado defensor de Dolores Vázquez, Pedro Apalategui, presentó recurso contra la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que revisó la sentencia y ordenó a la audiencia celebrar un segundo juicio a la vista de falta de motivación detectada en el veredicto del jurado. Se consideró que la gran repercusión que el crimen había tenido en los medios de comunicación y la marea de opinión pública contra Dolores Vázquez tuvieron quizás más influencia de la debida en un jurado popular formado por ciudadanos legos en derecho. Es que es así. Por ello, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anuló la sentencia por la existencia de insuficiente motivación para condenar a la sospechosa. Al día siguiente de dicha anulación, Dolores Vázquez fue puesta en libertad tras haber vivido 17 meses en prisión. La celebración del segundo juicio se estableció con fecha en octubre del 2003. Sin embargo, el caso sufrió un vuelco completo, al encontrarse el mismo perfil biológico de ADN en la escena del crimen de Rocío y un nuevo caso, esta vez el de Sonia Caravantes. La colilla que recogieron a 2,5 metros de la mancha de sangre de la explanada donde se encuentra Rocío coincidía con el ADN encontrado en las uñas de Sonia. Ambos pertenecían a un ciudadano inglés llamado Tony Alexander King, quien fue detenido y confesó ambos asesinatos.
Sin embargo, a pesar de haberse demostrado su inocencia, Dolores Vázquez no ha recibido ninguna indemnización por el error judicial cometido. A día de hoy, que esto, bueno, es para que lo sepáis simplemente como anécdota, ¿no? Ella se encuentra viviendo en su ciudad natal, en Betanzos, en La Coruña, y lleva una vida totalmente discreta. Bueno, pues voy a contaros un poco el caso de Sonia Caravantes. En la madrugada del 14 de agosto del 2003 desapareció en la localidad malagueña de Coín Sonia Caravantes. Coín es un municipio en la provincia de Málaga, en España, en Andalucía, en España. La joven de 17 años, Sonia Caravantes, que estudiaba cuarto de la ESO. El caso de Rocío Bánico dio un vuelco al resolverse el asesinato en la misma región. Hay un coche a unos 26 hay en coche unos 26 minutos, 18,8 kilómetros de Nerja a Coín, de donde sucede lo de Rocío a donde sucede lo de Sonia Caravantes, ¿vale? Unos 26 minutos, está muy cerca. La joven Sonia Caravantes Guzmán, nacida el 15 de mayo del 1986, fue vista por última vez a las 5 de la madrugada del 14 de agosto del 2003, cuando regresaba desde la feria, otra feria, del pueblo a su domicilio familiar. Iba acompañada de una amiga, que se despidió de ella a 200 metros de su casa, en la calle de la Alameda de la urbanización Félix Rodríguez de la Fuente, donde vive desde hace 2 años tras llegar con sus padres desde Suiza. Por la mañana del 15 de agosto del 2003, la madre de Sonia, al ver que su hija no llegó a dormir, llamó a sus amigas, las cuales le dijeron que se despidieron de madrugada cerca de su casa. La madre ya se puso en lo peor y salió a la puerta, y allí encontró sangre en el suelo, en el capó de un coche. Poco después, durante el rastreo, se halló un cinturón, el cárter de un coche y una toalla, pero la Guardia Civil considera que no pueden relacionarse con la desaparición. Pues vale. Su familia también halló el teléfono móvil, el bolso y un zapato ensangrentado, al parecer perteneciente a Sonia. Las últimas pistas son unos pantalones vaqueros, como los que llevaba Sonia el día de su desaparición, encontrados a 3 kilómetros de Coín, en la carretera que va a Marbella. La madre de la joven, Encarna Guzmán, ha descartado que la prenda pertenezca a su hija, aunque la policía no quiso rechazar por el momento esa opción. Son parecidos, no tienen los detalles que yo sé que tienen los pantalones de mi hija, aseguró Encarna, la madre de Sonia. El ánimo lo tenemos muy bajo, aunque siempre mantenemos la esperanza. Y volvió a rogar que le devuelvan a Sonia, esté como esté. En una vivienda de la urbanización Félix Rodríguez de la Fuente, en Coín, la familia Caravantes Guzmán, el padre, la madre y los 2 hijos recién llegados de Suiza esperan noticia de la joven Sonia, la menor de la familia. La Peña Alcoine se encarga de que cientos de voluntarios trabajen de forma coordinada. Es el campamento base, el centro de operaciones vecinales, donde se organizan y distribuyen las tareas de rastreo por el municipio malagueño. Hay niños y ancianos, llegan de todas las provincias, de Málaga capital hasta los pueblecitos más pequeños de la Sierra de las Nieves. Las labores de avituallamiento se concentran en la primera planta del local. Allí se distribuía la comida y la bebida que pudiera necesitar todo aquel que participó en la búsqueda. El pan para los bocadillos lo ponía gratis las panaderías del pueblo. La verdad es que se volcó todo el mundo. En la segunda planta se sigue la evolución del rastreo. En los mapas se van marcando las zonas peinadas y los hallazgos hechos en cada una de ellas. Unos 70 grupos de 10 personas cada uno salieron en búsqueda de nuevas pistas que pudieran ayudar en la investigación que llevó a cabo la Guardia Civil. Cada uno, a bordo de vehículos particulares, lleva perfectamente delimitado en un plano el área en el que se concentra su trabajo. Mantenían en bolsas de plástico todo aquello que encontraban tirado por el campo, desde prendas de vestir hasta navajas,
y se lo entregaron a la Guardia Civil. En el término municipal de Coín, el término municipal de Coín tiene 127 kilómetros cuadrados y ya se habían peinado 50. Los rastreadores regresan con arañazos y picaduras. No quedó un rincón en el campo en el que no se hubiera metido mano. Los pozos y acequias con lo que cuenta Coín se encuentran en pleno valle de Guadalhorce fueron examinados por los bomberos. Los trabajos de búsqueda se ampliaron a las poblaciones cercanas como Pizarra, Álora, Cártama, Alaurín Alaurín el Grande, Monda, Guaro, Fuengirola, Benalmádena y Marbella. Las agrupaciones de protección civil de Estepona, las agrupaciones de protección civil de Estepona, Almogia, Coín, Marbella, Campillos y Álora participan en la búsqueda. Ya os digo que se volcó lo mismo los cuerpos de seguridad del Estado que protección civil, que la gente de a pie se volcaron con la búsqueda de esta chica. Además se encuentra con la ayuda de grupos de espeleología de un helicóptero. Los investigadores desarrollan una línea de indagación relacionada con un vehículo blanco extraño que varios vecinos vieron esa noche en la zona del Cortijo Benítez. Según declaró el padre de Sonia, José María Caravantes, en ese momento no tenía ningún elemento que aclarase la desaparición de la menor y la investigación se hace difícil y hay que centrarse en el círculo de amigos. Destacaron fuentes de la investigación quienes desmintieron asimismo que se esté intentando localizar a un exnovio de la desaparecida. Ya sabemos que después, cuando empiezan a investigar, empiezan ya un montón de bulos y un montón de historias. Ya que se ha tomado declaración a dos antiguos novios, aunque sin encontrar nada sospechoso. El padre de la joven desaparecida, aferrándose a cualquier posibilidad, se había acercado a Monda Guisado, por las declaraciones de una vidente que afirmaba haberla visto en las proximidades del municipio. Qué asco cómo se aprovechan estas gentuzas de las situaciones tan desesperantes que tienen los familiares de los desaparecidos. La policía ve en unas cámaras de seguridad captado cómo la joven le había estado molestando en la caseta municipal de la feria unos hombres, entre los que se encontraba su asesino. A mediodía del 21 de agosto del 2003 se halló en el término municipal de Monda, Málaga, el cuerpo sin vida de una joven, desnudo en un arroyo, tapado por unas piedras y con muestras de extrema violencia, que podría ser de Sonia Caravantes, según fuentes del ayuntamiento coineño. El cadáver ha aparecido desnudo y semienterrado en una zona arbolada, denominada El Pinar, a unos 3 kilómetros donde se encontró un pantalón similar al que llevaba la menor el día de su desaparición. El pantalón que la madre dijo que no, que al final sí. Uno de los 4 voluntarios que encontraron el cuerpo, Cristóbal Toro, coordinador jefe de Protección Civil de Marbella, señaló que un fuerte olor les alertó. El regidor de Monda, José Antonio Bernal, ha informado de que el cuerpo fue encontrado con ayuda de perros de rastreo en una zona arbolada. Otro de los voluntarios que han participado en el rastreo para localizar a Sonia aseguran que la zona fue peinada con motocicletas y que no vieron nada, por lo que creen que el cuerpo pudo ser trasladado allí después. A falta de una confirmación oficial de la identidad del cadáver, el dispositivo de búsqueda permaneció abierto, según ha declarado el alcalde de Coín, Gabriel Clavijo, aunque ha reconocido que se temía lo peor. El alcalde también ha confirmado que el cuerpo hallado estaba desnudo. Los padres de Sonia recibieron asistencia médica y psicológica en su domicilio. Pues imaginarse cómo estaban, ¿no? Los padres de Sonia, varios familiares y amigos estuvieron entrando durante las últimas horas en la casa, que se encuentra acordonada por los efectivos de Protección Civil. Un equipo de la Policía Científica se desplazó desde Madrid en helicóptero para identificar el cadáver y tomar huellas. El terreno se encuentra junto al Parque Empresarial de Monda, un polígono en construcción al lado de una pequeña ladera, y está situado cerca de donde se halló un pantalón similar al de Sonia. Un mes más tarde, los forenses encuentran restos biológicos de otra persona,
En el curso de sus investigaciones, la Guardia Civil descubrió que el ADN del presunto asesino de Sonia coincidía con los restos biológicos hallados en una colilla recogida en el lugar donde había aparecido el cadáver de Rocío Vaninkoff 4 años antes. El caso de Rocío Caravantes supuso el primer azote en la conciencia criminalística y del valor de las pruebas de ADN. Así se aprobó la Ley Orgánica 10/2007 del 8 de octubre reguladora de la base de datos policial sobre identificadores obtenidos a partir del ADN. La autopsia de Sonia reveló que había muerto estrangulada, pero que había sido víctima de un ensañamiento brutal desmedido. El informe forense también dictaminó que la joven se intentó zafar de su asesino, que luchó y lo arañó todo lo que pudo. Al final, gracias a esa resistencia, conseguiría que en sus uñas hubiese restos de ADN de su asesino. Restos de piel que le sentenciarían para siempre y que resolverían otra injusticia judicial cometida contra Dolores Vázquez, la hasta entonces culpable de la muerte de Rocío Vaninkoff, que siempre pregonó su inocencia y que fue víctima de juicios paralelos que poco tuvieron que ver con la justicia. En ese momento, Dolores Vázquez, esperaba un segundo juicio tras haberse anulado el fallo del primero. Hasta que llegó la denuncia... Es que esto es increíble. Hasta que llegó la denuncia de una mujer, la exmujer de Tony Alexander King. Tony Alexander King, un británico residente en la zona, un tipo narcisista, retraído, obsesionado con su imagen, adicto a los esteroides y al alcohol. Lo denunció la exmujer como sospechoso de los crímenes. Y el 21 de septiembre del 2004, Tony King reconoció ante el juez, además de los crímenes de la joven de Coín y Mijas, haber cometido al menos 3 agresiones sex en Málaga. El cuerpo de Sonia fue hallado en Cerro Gordo, un paraje perteneciente a Monda, en el límite con Coín. Tony King, que conocía la zona porque era asiduo a un bar del pueblo frecuentado principalmente por la población británica, que se asienta en la zona, muy próxima a Marbella, se deshizo de él en un terreno sin vallar y cuyo acceso no estaba asfaltado. La exmujer de Tony King contó que las noches de los asesinatos él había salido y llegó con actitud extraña. La noche del asesinato de Rocío, al llegar, metió a lavar una camiseta en la lavadora, ¿no? Como es lógico, cuando eso era algo inusual en él. Y la noche del asesinato de Sonia Caravantes llegó con arañazos que ella no vio normal. Al cabo del tiempo ella recopila datos y es cuando denuncia. Tony Alexander King, en su comparecencia ante el juez, dijo que la muerte de Sonia Caravantes se produjo por accidente. Y sobre el crimen de Rocío Vaninkoff dio detalles concretos. También se sospechó de él en la desaparición de María Teresa Fernández, la joven motrileña de 18 años, cuyo rastro se perdió mientras Motril se encontraba en fiestas el 18 de agosto del 2000. El caso de María Dolores Fernández lo tenéis también en mi canal. Y si os dais cuenta, Rocío Vaninkoff, Sonia Caravantes y María Teresa Fernández, coincidentemente, las tres había fiestas, ferias, llamémoslo como quiera, en los pueblos de ella cuando desaparecen, ¿no? De estas dos sabemos lo que sucede con ella y María Teresa Fernández a día de hoy no se sabe aún nada. No se sabe nada, aunque tampoco han querido investigar más. Yo lo veo de esa manera. Y si no habéis visto el caso, buscarlo aquí en mi canal, que la verdad es que es increíble también. Bueno, pues posteriores investigaciones policiales descubrieron que tenía historial de... Esto ya vamos a ver. Ya voy a entrar un poco en la vida de él. Esto es lo que yo no puedo comprender. Estas dos muertes, o incluso las dos muertes y la desaparición, que yo no sé esa chica, si vivirá o no, de María Teresa, no me refiero. Es que si las cosas se hicieran
ya no voy a decir bien, voy a decir normal, es que esto no hubiese sucedido. Es que hay muchas cosas que se pueden evitar y no se evitan. Bueno, os voy a contar y ya me diréis vosotros lo que pensáis. Posteriores investigaciones policiales descubrieron que tenía historial delictivo en Reino Unido, donde su nombre original era Tony Alexander Browning. En 1986, cuando apenas contaba con 19 años de edad, fue condenado a 10 años de cárcel por una serie de agresiones sex en Londres. Tras salir en libertad en 1991, volvió a ser condenado por robar a una mujer a punta de pistola. Salió de la cárcel en 1996 y cambió su nombre legal a Tony Alexander King. En 1997 se mudó con su mujer Cecilia al sur de España. Había acampado a sus anchas por la Costa del Sol, desde que huyó de Gran Bretaña, por el reguero de crímenes que dejaba atrás. Y con lo que me parece súper indignante que este tipo entrase en España sin que nadie tuviese en cuenta, por parte de la justicia, los antecedentes penales de este monstruo. Es que me parece, no sé. Ahora os voy a seguir contando más cosas de él, ¿eh? No he terminado con su historial delictivo, porque es alucinante. En 1999 se separó de su mujer, que la que os estoy hablando, Cecilia, esta es la que lo denuncia, ¿no? Tiempo después. Se separó de su mujer el mismo año en que asesinó a Rocío Baninkoff, dejando una colilla de un cigarro Royal Crown, de la marca Royal Crown, que abandonó junto al cuerpo. En 2003 asesinó a Sonia Caravantes y en 2005 fue condenado a 36 años de cárcel por la muerte de Sonia Caravantes, que gracias a los restos de ADN recogidos de las uñas de Sonia y una colilla de un cigarro Royal Crown que abandonó junto al cuerpo, lo incriminaron. Y condenado a otros 7 por un intento de bio en Benalmádena en 2001. Fue condenado a 19 años de cárcel y deberá pagar una indemnización de 210.000 euros a la madre de la víctima y 42.000 euros a sus hermanos, de indemnización por la muerte de Rocío Baninkoff. Yo veo una mierda de pena es lo que le han puesto, y perdonadme la palabra, pero me parece increíble. En diciembre del 2006, un jurado popular compuesto por 9 jurados declaró por unanimidad que Tony King era culpable del asesinato de Rocío Baninkoff, pero lo exoneró de la acusación de agresión sexual. Lo dije, bueno, espero que no me corten el vídeo. Que no pudo ser probada dado el mal estado del cadáver de la víctima cuando fue encontrado. Claro, aunque bueno, él no, yo creo que no. A ver, que lo hiciera con otra cosa no lo sé, pero lo que él es, su persona, su cuerpo, no la vio, no. Y ahora os diré el porqué. No obstante, el jurado declaró por 7 votos a favor y 2 en contra que Tony King no actuó solo y que tuvo que tener ayuda de cómplices. A ver, esperar un momentito. Os voy a contar primero esto porque me he pasado. Vamos a ver. Tony Alexander King es el estrangulador de Holloway, según las huellas dactilares. Podemos confirmar que este hombre, arrestado en España en conexión con 2 asesinatos, conocido como Tony King, es Tony Browning, con fecha de nacimiento 2 de agosto del 1965. Declaró Alastair Campbell, portavoz de Scotland Yard, quien añadió que continuará su investigación al más alto nivel para averiguar si el presunto asesino está relacionado con crímenes sin resolver en este país, que podrían ser tanto asesinatos como abuso de mujeres. Estamos muy interesados en mantener el contacto con la policía española para esclarecer este caso, dijo Campbell. El criminal, que cambió su identidad cuando se trasladó a España en los 90, fue condenado a 10 años de prisión, aunque puesto en libertad en 1991. Posteriormente, investigaciones policiales descubrieron que tenía historial delictivo en Reino Unido, donde su nombre original era Tony Alexander Browning. En 1986, cuando apenas contaba con 19 años de edad, fue condenado a 10 años de cárcel
por una serie de agresiones sex en Londres. Tras salir en libertad, como ya os he dicho, volvió a ser condenado por robar a una mujer a punta de pistola. Vale, pues el asesino de Sonia y Rocío, Tony Alexander King, o Broadway, como queramos llamarlo, estranguló a 5 mujeres en Reino Unido. Era conocido en los 80 como el estrangulador de Holloway. Atacaba a sus víctimas con un cable hasta dejarlas inconscientes para después abusar de ellas. Tony Alexander King, el presunto autor de los asesinatos de Sonia Caravante y Rocío Bánico, es un viejo conocido por la policía británica. King, cuyo verdadero nombre es Tony Bromwich, cumplió prisión en su país de origen por estrangular sin llegar a matar al menos a 5 mujeres. El juez de Coín, Málaga, decretó el domingo prisión incondicional para Tony King. Tony King fue condenado en 1986 a 10 años de cárcel por haber estrangulado a 4 mujeres y a una adolescente hasta casi matarla, según uno de los diarios de allí. Según otro diario, The Sun, que es un periódico sensacionalista de Reino Unido y de Irlanda, aseguran que las víctimas fueron 7. Las pruebas de ADN demuestran que el acusado se llama en realidad Tony Bromwich, conocido en la década de los 80 en Londres como el estrangulador de Holloway, por el estilo de sus ataques. Al parecer, Tony King fue cazado en 1985 con las manos en la masa cuando se disponía a atacar a una de sus víctimas. Por cierto, no sé si lo habéis visto en Netflix, en el documental que hicieron de Rocío Bánico y Sonia Caravante, sale hablando una de las víctimas de este ser, no sé ni cómo llamarlo, y por lo visto cuando la ataca, ella le dice que no la mate, que está embarazada, y pues no sé el por qué, porque nadie puede meterse en la cabeza de este ser, la deja con vida. Ya es una señora bastante mayor, pero si no la habéis visto, ir a ver el documental, simplemente porque lo que sucede lo tenéis aquí, ¿no? Y lo habéis visto en millones de canales, imagino. Pero simplemente por escuchar el testimonio de esa mujer merece la pena verlo. Vamos, yo no sé, se salvó porque al decirle que estaba embarazada, no sé. Bueno, pues fuentes policiales citadas por él indican que King tiene fijación por las escolares, incluso alardeaba con sus amigos de haber mantenido relaciones sex con una niña de 12 años. ¡Qué asco de tío! Solía llevar en el coche un machete, una espada samurái y todo tipo de cuchillos. Tony, que fue liberado antes de tiempo en 1991 de una institución juvenil, atacaba a sus víctimas el lunes o miércoles por la noche, cuando no estaba con su prometida de la época. Utilizaba el sistema conocido como el garrote. Consiste en ejercer presión sobre el cuello de las víctimas hasta dejarla inconsciente o semi-inconsciente, pero sin llegar a matarla, ¿no? Para luego abusar de ellas. Tras ser liberado, volvió a delinquir y fue condenado por un robo a mano armada. En 1996 salió libre de nuevo y un año después se trasladó a España con un nombre falso. Vamos a ver. Yo pienso que cuando alguien viene de un país de fuera, yo creo que deberían de mirar los antecedentes. Es que creo que eso debería de ser el mayor requisito que deberían de tener. Y no sé hasta qué punto cuando entra en nuestro país se sabe que él se ha cambiado el nombre o no. Y si eso no le quiere decir nada a las autoridades, yo no sé, de verdad es que me estalla la cabeza. A mí me estalla la cabeza, porque si este tío, sabiendo lo que hizo,
o no le permitieran la entrada, que sería lo más normal, o aquí estuviera vigilado, Rocío Bánico y Sonia Caravante hoy estarían vivas. Y yo pienso, en esto es lo que yo pienso, en el caso de Rocío, en el caso de Sonia, yo creo que él lo hizo solo, yo creo que no tuvo ayuda ninguna, pero él, que si, no sé si, como os he dicho antes, lo habéis visto, y si no, que lo veáis, el caso de María Teresa Fernández, el amigo de él, Graham, bueno, Tony King dijo en la cárcel que a María Teresa, le dijo a los padres de María Teresa Fernández, porque claro, los padres, al ver lo que ha sucedido y las similitudes con la desaparición de, contando con su hija, de las 3 chicas estas, pues, y que además Tony King la había nombrado a María Teresa por algo, pues van a la cárcel y se entrevistan con él. Y él le dice que él no tuvo nada que ver con la desaparición ni con nada, ni con la muerte de su hija, pero que su hija está muerta, que fue su amigo Graham, y la policía nunca ha querido hacer un careo entre ellos dos. Este Graham se fue de España, yo ahora mismo no sé dónde está. Esta chica no ha aparecido y sus padres siguen sin saber nada de ella. Y está claro que aquí entra el asesino más asesino y nadie hace nada, nadie lo tiene en cuenta y todo está permitido. Y si os dais cuenta, este tío asesinó a varias mujeres, vio a tantas mujeres y era de lo peorcito. Vamos, que le pusieron hasta el mote del violador de Halloween. Vamos a ver, es que era como si fuera en serie, porque es que no fue una. Y sin embargo lo dejan entrar, le dejan todo. Y a Dolores Vázquez se la comen viva, sin tener pruebas y sin tener nada. Pues decirme vosotros, pues yo no lo entiendo. Bueno, pues una cosa súper extraña que pasa en la casa de Rocío Bánico años después. Envían ropa ensangrentada a la madre de Rocío. La mujer asegura que las prendas eran de su hija, asesinada en 1999. Y ella dice, ¿broma macabra o una nueva pista para la investigación? Cuando se cumplieron 6 años de la muerte de Rocío, la joven asesinada en Mija, en 1999, su madre Alicia Hornos denunció la aparición en su domicilio de una bolsa con cabellos y prendas supuestamente pertenecientes a su hija, algunas de ellas ensangrentadas, y a otras personas que podían estar relacionadas con el caso. Y yo digo, si ya Tony King estaba en la cárcel, ¿quién manda eso? Es una cosa súper rara. Lo que no sé si en ese momento Graham estaría por aquí. No sé, es que me parece, ¡buah! Los objetos fueron remitidos por la policía judicial de la Guardia Civil para comprobar a quién pertenecen. La madre de Rocío estaba sola en la vivienda cuando llamaron a la puerta. Al abrir, Alicia Hornos encontró una bolsa de plástico de un supermercado. Pensé que era un bicho y no lo abrí por miedo hasta que llegó Julián, su pareja. En la bolsa hallaron una foto de Rocío cuando ésta tenía 10 años. Tabaco y colillas, dinero en pesetas, un mechón de pelo y diversas prendas que la madre identificó en la mayoría como pertenecientes a su hija. Aunque no puedo saberlo con certeza hasta que no lo analicen, puntualizó. Una de las supuestas prendas íntimas de Rocío estaba manchada de sangre. Durante 4 días la bolsa permaneció en su casa hasta que, al comunicárselo a su abogado, éste le aconsejó informar a la Guardia Civil. Se trata del segundo incidente que la familia Hornos ha protagonizado ese verano, ¿no? La madre de Rocío denunció en Jaén el envío de 5 recortes con insultos y símbolos nazis, además de cartas amenazantes. Estos hechos han reabierto las heridas por la muerte de Rocío en la familia Hornos. A ver,
es que esto no es que reabra la herida, esto ya es que es demasiado, vamos. Es una sensación de impotencia, de que la persona o personas que lo hicieron, matar a Rocío, ¿no?, siguen haciéndonos daño, siguen ahí burlándose y riéndose de nosotros, afirma Alicia, quien dice desconocer quién puede ser el autor de los envíos. Eso es lo que yo quisiera saber, para encararme con esa persona y preguntarle si no ha tenido bastante con que hayan asesinado a mi hija. La jueza instructora del caso del asesinato de la joven de mi hija decidió sobreseer la causa contra Dolores Vázquez y el británico Robert Graham y mantener la imputación sobre Tony Alexander King, que también está acusado por la muerte de Sonia Caravantes. Pues, ¿qué os parece? ¿Qué os parece? Esto es indignante. Esto es indignante. ¿Qué seguridad podemos tener? Si ya es con los que vivimos, me voy a meter yo, vivimos aquí en España y no nos podemos fiar los unos de los otros, si encima dejamos entrar a estas escorias. Yo no lo puedo entender. Ya me diréis vosotros lo que pensáis, pero vamos, es que no le encuentro un calificativo a esto. Vamos de mal en... Bueno, vamos, no. Estamos de mal en peor desde hace muchos años y seguimos igual. Encima de que la justicia no es justa y encima de que sabemos que estas cosas pues nos pueden pasar en cualquier momento porque aquí anchas Castilla para todo el mundo. Bueno, pues este es el caso de hoy. Espero que os haya resultado interesante y por lo menos saber todo lo que este ser llevaba a sus espaldas y la mala suerte que tuvieron estas dos criaturas de cruzarse con él. Y nada, prontito volveré con un nuevo caso. Estoy pensando que voy a subir casos lunes, miércoles y viernes. Y además me gustaría hacer algún directo con vosotros. Tratar el tema, no sé, proponerme tratar algún tema y quedamos en algún momento y hacemos un directo. Lo que pasa es que el directo que hice, lo hice hace tiempo, pero el directo que hice no coincidimos. Ninguno de los que siempre estamos no coincidimos y me gustaría que estuvierais. Y bueno, no sé. Si tenéis algún tema que os interese y que queráis que tengamos una charla, hagamos un debate o cualquier cosa, pues me lo decís y hacemos un directo en cualquier momento. Yo estoy dispuesta y disponible para cualquier momento, cualquier hora. Decidme por los comentarios, ¿vale? Lo que penséis sobre el caso y sobre lo que os acabo de comentar. Acordarse de compartirme, acordarse del like, darle like. Y nada, que tengáis un maravilloso día.